Qué bendición poder compartir el mensaje de hoy con ustedes, iglesia, y poder traer un poco de lo que el Señor está hablando a mi vida para contárselo y para unirnos en un solo espíritu en este sentir. Los quiero invitar a que hoy me acompañen en oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien dirija mis palabras y que sus corazones y sus oídos estén atentos para discernir y para recibir lo que Él quiere hablar a cada uno específicamente. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por un día más. Te damos gracias porque aún tenemos libertad para escuchar tu palabra. Te damos gracias por los medios electrónicos con los cuales nos favoreces en esta noche, posibilitando, Señor, el recibir, el aprender, el edificarnos en casa. Hoy te pedimos que seas tú quien ministre nuestros corazones. Te pedimos que nuestros oídos y nuestro corazón sea tierra fértil, Señor, que esta palabra venga de ti y produzca el efecto por el cual tú la has enviado para cada uno. Bendigo cada hogar aquí representado, Señor, y te doy gracias porque yo sé que tú estás levantando las familias y porque sé que estás restaurando las cosas como tú las diseñaste desde el comienzo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, querida iglesia, les quiero dar gracias por sacar este tiempo para unirse, para conectarse desde donde cada uno está. Declaramos en el nombre de Jesús que la conexión de todos funciona, que la posibilidad de compartir en esta noche no se ve interrumpida por nada. Hoy quiero tratar con ustedes un tema que va a estar muy conectado con lo que estaré hablando el fin de semana en el seminario de mujeres que vamos a tener, en el que estamos invitando a todas las mujeres a unirse y a florecer. Vamos a introducir un poco un tema que implica hombres, mujeres, esposas, esposos, solteros, niños. La idea es que hoy hablemos a nivel general y ya el fin de semana se puedan conectar las mujeres a recibir algo muy especial para cada una. El título de la palabra de hoy se llama Prédica, cultura del reino en casa. Cultura del reino en casa. Eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón y voy a estarles hablando de algo que Él ha traído desde hace unos meses acá, porque Dios está haciendo que en casa lo que Él diseñó para nosotros se empiece a restaurar, que nosotros entendamos que todo comienza desde nuestro hogar, independientemente de que toda nuestra familia sea creyente o no, de que todos se congreguen o no. Si tú estás escuchando la palabra y tú tienes al Espíritu en tu corazón, tú eres ese primer punto, esa primera puerta que abre la posibilidad de que el Señor empiece a restablecer, a restaurar y a llevar su reino a tu hogar. Sí, hemos entendido algo a lo largo de los años y es que muchas de nosotras, muchas veces el hombre es el que conoció al Señor y está luchando ahí porque su familia se incluya, o un hijo o una esposa, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender es que cuando la salvación llega a una persona, eso es como una ventana del cielo sobre tu familia. Se abre la ventana de salvación y como dice la palabra, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Y muchas de las cosas que van a venir sobre nuestra familia van a ser a través de nosotros como testimonio, como ejemplo, a veces tal vez como alguien que puede incomodar en algunos sentidos, pero que está siendo firme y está siendo comprometido con los principios de Dios. Hoy vamos a estar compartiendo algunos de ellos. Les quiero recordar a los que apenas se están conectando. Hoy vamos a hablar de la cultura del reino de Dios en mi casa, en tu casa, en la casa de cada uno de los que hoy estamos escuchando. Creo que en este tiempo que llevamos de cuarentena, todos hemos tenido que replantearnos un poco nuestra vida y aún los creyentes, los cristianos también hemos tenido que experimentar momentos desafiantes, momentos de temor, momentos de preguntas, ¿sí? Y Dios está permitiendo esto y este tiempo va a marcar la historia de nuestra generación y la generación de nuestros hijos, porque lo que vivimos ahora, aunque aparentemente tenga una influencia física, aunque se trate aparentemente de algo viral, realmente tiene siempre un componente espiritual y algo que Dios está hablando, algo que Dios está tratando de que nosotros discernamos en nuestro espíritu. Así que yo creo que Dios nos ha llevado a todos, aún como creyentes, a replantearnos nuestra vida, a replantearnos cómo estamos trabajando,
cómo estamos levantando nuestro matrimonio, nuestros hijos, y también a replantearnos si nuestra vida está dentro de la iglesia o está comenzando dentro de nuestra casa. Lo primero que yo quiero recordarles, que es algo que Dios ha estado tratando en mi propia casa, es que el primer llamado que Dios me dio es mi familia. Y con esto no quiero decir que nos aislemos o que no nos congreguemos. Lo que quiero decir es que tu primer ministerio es tu casa. Y sé que a veces no somos testigos para muchos en nuestra propia casa. Sé que para muchos a veces somos de poca credibilidad, porque a veces pasa así, entre más nos conocen, entre más familiaridad hay, menos nos pueden creer. Pero la realidad es que la obra no es de nosotros. Mientras nosotros permanezcamos obedientes a los principios bíblicos, Dios va a hacer que su poder en nosotros manifieste a Dios. Y eso nos tiene que dar esa tranquilidad. Yo he aprendido algo, y es que el fruto se ve con el tiempo. ¿Sí? No se afanen por ser ese testimonio para que ya es que mi mamá tiene que reconocer que Dios está en mí, es que mi esposo, es que mis hijos, es que... Dale tiempo al Señor de manifestar el fruto. Enfócate tú en Él y Él va a ser en ti de tal manera que Él mismo se va a glorificar a través de tu vida. Y a veces hay frutos que se cosechan rápido y hay frutos que se toman tiempo. Pero la realidad de lo que yo he entendido es que permanecer en Él va a dar fruto sí o sí. Entonces eso me anima mucho a saber que mi labor es estar allí conectada y Él va a empezar a hacer cosas en mi casa. Les quiero explicar algo desde la psicología que es muy fácil de entender y a la vez les va a dar como una visión a nivel espiritual de lo que pasa. Dentro de la psicología hay una corriente que se llama la psicología sistémica, y la psicología sistémica habla de que todos son sistemas, ¿sí? La familia es un sistema, la sociedad es un sistema, y en un sistema hay más de una persona involucrada, ¿sí? Son varias personas. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros queremos cambiar el sistema por completo y no tenemos la capacidad de hacerlo porque ninguno de los que está, ni yo ni ustedes, pueden obligar a alguien a ser diferente. La motivación tiene que venir de esa persona. Pero lo que yo sí tengo que entender es que en la medida en que yo me dejo transformar por los principios de Dios, en la medida en que yo dejo que su cultura, la cultura del cielo, acuérdense de esa oración, venga a tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Y recuerden cuando cuando Juan el Bautista decía que Jesús venía, que venía aquel que iba a marcar la historia, y Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es Él con sus principios, la cultura con sus principios. Y ahora más adelante vamos a hablar de ese aspecto de la cultura. Pero lo que yo quiero mostrarles hoy es que una familia es un sistema. Entonces, vamos a verlo gráficamente. Si yo le doy la mano a mi esposo, le doy la mano a mi hijo, supongamos que somos una familia de 3, y nos cogemos todos de la mano, estamos formando un sistema, ¿sí? Si mi esposo no quiere cambiar o no quiere buscar de Dios y mi hijo es un bebé o un niño y todavía de pronto no tiene esa autonomía, pero yo empiezo a moverme y a mover mi cuerpo y a mover las manos, aunque ellos no quieran moverse de su lugar, el solo hecho de que ellos estén conectados conmigo y yo esté moviéndome y yo esté siendo, digamos, una persona que está produciendo algo en medio de esta unidad, automáticamente produce un efecto sobre mi esposo y sobre mi hijo, ¿sí? Si tú te coges de la mano en un círculo y mueves tus manos, automáticamente vas a estar afectando a las otras personas que están unidas a ti. Eso es a nivel, digamos, físico. Cuando uno, como a nivel espiritual, empieza a tener un estilo de vida, no religioso, no legalista, no estoy hablando de eso, estoy hablando de un espíritu conectado con el Espíritu Santo, donde busco la integridad, la rectitud, hacer su voluntad, aunque falle, aunque me equivoque, aunque nunca voy a ser perfecto, pero en mi corazón tengo siempre la intención de agradarlo a Él. El hecho de que yo haga eso, independientemente de que los demás lo hagan conmigo o no, va a producir un efecto sobre mí primeramente y sobre ellos, como les explicaba en el tema sistémico. Entonces, quiero motivarte a que si eres una persona que está buscando de Dios sola, o eres el que sostiene a nivel espiritual a tu familia, no dejes de hacerlo. Con el tiempo vamos a cosechar, ¿sí? Ayer leía una palabra, no estoy segura exactamente del versículo, pero dice que el justo va a recoger el fruto de sus manos, ¿sí? O sea, va a recoger en algún momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo que tú inviertas en el reino sobre tu vida va a afectar a los tuyos sí o sí. Imagínense si es una pareja que está tomada de la mano para afectar
positivamente el sistema de su casa, o si es una pareja y un hijo. O sea, lo que se puede hacer es mucho mayor. Entonces entendemos que donde hay dos o más en su nombre, ahí está Él. Y siempre hay dos, ¿por qué? Porque estoy yo y está el Señor. Y ahí ya hay más de dos. Entonces Dios está haciendo algo sobrenatural en este tiempo sobre las familias. Hoy quiero desafiarlos un poquito con el tema porque quiero que nos replanteemos un poco qué tanto nosotros estamos entendiendo que la vida cristiana no es una vida de religión. La vida cristiana no es una vida de cumplimientos o deberes por el pastor, por mi líder, por un compromiso ministerial. Porque a veces nos preocupa mucho más ser vistos o ser obedientes a estas autoridades que son puestas por Dios y que sí nos dice el Señor que nos sometamos por amor a ellos. Pero no nos importa tanto fuera de la vida ministerial como está nuestra vida privada con Dios. Y la verdadera integridad es que yo pueda delante de Dios y delante de la iglesia, delante de los pastores y en mi casa, que es donde me conocen, ser la misma persona. Que no estemos desintegrados, que no estemos aquí con una cara, aquí con otra y acá con otra. Porque recuerden que los que realmente nos conocen y los que realmente ven nuestro carácter en Cristo o sin Cristo son los más cercanos. Tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, tu hijo. Por eso el ministerio comienza en casa, porque es fácil actuar bien en la iglesia y es fácil actuar bien en el trabajo muchas veces, pero en la casa, que es donde yo puedo estar desnudo de corazón, es donde yo saco y soy lo que realmente soy. Y es ahí donde Dios quiere empezar a trabajar ahora, para que lo que salga del hogar sea lo que se manifieste en el ministerio, en el trabajo, en el colegio, donde cada uno se desenvuelve. Y no que, como dice el dicho, seamos luz afuera y oscuridad dentro. Porque lo que Dios quiere hacer y lo que Dios respalda es la obediencia que comienza en la transparencia, en la realidad. Y todos ustedes y yo somos vulnerables, somos débiles y necesitamos un Salvador, necesitamos al Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Eso es una realidad que tenemos que entender, pero que en la medida que nos disponemos de corazón a dejar que Él haga, Él hace. Porque su mayor deseo es entronarse en nuestro corazón y manifestar su carácter en nosotros. Entonces hoy quiero que leamos Deuteronomio 6.1. Esta palabra ha sido para mí como una palabra que el Señor trae constantemente a mi vida. Dice: estas son las enseñanzas, las normas y las leyes que el Señor su Dios me mandó a enseñarles. Obedézcanlas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esa forma mostrarán ustedes respeto a su Dios. Yo estoy leyendo la PDT. Si ustedes, sus hijos y sus nietos, obedecen todos los días, y aquí quiero hacer un énfasis, ustedes primero, sus hijos y sus nietos. Dios siempre está hablando de generaciones. Dios siempre está hablando de familias. Siempre. Y una familia no es solamente una pareja con hijos. Una familia es una pareja sin hijos. Una familia es un individuo que está unido a otros. Dice: si ustedes, sus hijos y sus nietos, obedecen todos los días de su vida las leyes y los mandamientos que les doy, los mandamientos de Dios que les doy, tendrán una larga vida. Hay una promesa de vida sobre los que obedecen las leyes, los principios y los mandatos. Y voy a leerlo aquí. Dice: escucha, Israel. Dice: obedece fielmente estas leyes para que prosperes y te conviertas en una nación muy numerosa, como el Señor, el Dios de tus antepasados, te prometió. Miren que vuelve a hablar de generaciones, tus antepasados. La tierra que vas a ocupar rebosa de leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. No hay más dioses. Y yo quiero que también en este punto tengamos una claridad grande. En este momento hay tanta influencia de medios, de nueva era, de psicología humanista, de teorías bonitas y aparentemente de amor y positivas que nos llevan a otros dioses. Pero solo hay un Dios, solo hay un Salvador, solo hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y yo quiero que eso sea un principio que ustedes hoy puedan recordar, porque si todo lo que te ofrecen te funciona,
tú no estás sirviendo a un Dios. Aunque hables de Dios y aunque estés en una iglesia, aunque tengas un grupo y aunque ores, estás viviendo una vida dividida. Y una persona dividida no puede prosperar. Entonces, es muy claro aquí y el énfasis, aquí en el original hebreo, lo que el Señor está diciendo es Shema Israel. Y para mí ha sido un gran descubrimiento, no sé si de pronto ustedes ya lo sabían, entender que la palabra Shema en hebreo significa escucha y obedece. El hebreo es un idioma tan profundo, tan rico, digámoslo así, que una palabra no significa una sola cosa. El Shema tiene una implicación de oír y de hacer. Y Dios nos está diciendo, no solo, y nosotros lo leemos, dice no seamos solo oidores, sino hacedores, ¿sí? Pero lo voy a repetir aquí porque aquí está hablando de los primeros libros de la Biblia y le está diciendo, escucha, Israel. Y nosotros no somos judíos de nacimiento, pero es muy claro que los que hemos sido añadidos a la familia de Dios, hemos sido injertados, y esto se lo está diciendo específicamente al pueblo de Israel, ¿sí? A los que hemos sido también injertados como parte de su pueblo, como parte de la novia por la que él viene. Y dice, voy al versículo 5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, ¿sí? Con todo tu corazón es con tus emociones, con toda tu alma es con tu voluntad, con tu determinación, y con toda tu fuerza también es con todo lo que implique, no solamente físico, recursos, tiempo, entrega. Es en todas las áreas que el Señor nos está llevando a que lo amemos. No es amarlo solamente en una actividad, es en la vida completa, en la vida misma. Miren que Él involucra la razón, el corazón, el espíritu y la fuerza. Y lo más lindo es que dice el versículo 6, recuerda siempre estos mandamientos que te doy. Nuevamente el recordar tiene un efecto de generaciones. Y dice, enséñaselos a tus hijos y háblales cuando estés con ellos en tu casa. Me impresionaba ver esto porque primero el papá tiene que conocer la palabra y obedecerla, para luego enseñárselas a los hijos. Pero miren que yo le puse a esta prédica cultura del reino en casa, porque muchas veces nosotros le damos la responsabilidad espiritual de nuestra familia al pastor, al líder, al grupo. Y la responsabilidad no es de ellos, es de nosotros. Los hijos son de nosotros. Los esposos tienen una responsabilidad con su esposa y con sus hijos. Y el pastor, el líder, el maestro, el mentor son apoyos, son también personas que Dios usa para instruirnos, pero no tienen la responsabilidad de nuestros hijos. De eso les voy a hablar mucho a las mujeres y les voy a dar estadísticas exactas de estudios que se han hecho sobre, este tema de tener la responsabilidad espiritual. Entonces miren lo que dice, enséñaselos a tus hijos y háblales de esto cuando estés en tu casa. Empieza en la casa, no dice enséñalo cuando estés en tu iglesia, cuando estés en tu casa. Luego dice cuando camines, ya cuando salgas, cuando te acuestes, o sea cuando ya te vayas a dormir, y cuando te levantes. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que tu vida misma sea un ejemplo de mis principios y mis mandatos, de tal forma que los tuyos te vean en casa y afuera de casa ser uno, ser íntegro, ser el mismo. Esto es lo que marca el corazón de una generación. Un papá, una mamá, una esposa, un esposo que aunque no es perfecto y como dije, en casa nos conocen de verdad, pero que podamos ser tan íntegros, que podamos ser tan una sola pieza en nuestro ser, que el ejemplo de vida que tengamos dentro y fuera de casa sea evidente para los nuestros. Eso es lo que ellos van a imitar. Y acuérdense aquí en un paréntesis, los hijos de uno, nuestros hijos no aprenden por lo que les decimos. Sí aprenden, pero en una medida menor. Aprenden más por lo que ven que hacemos. El mayor aprendizaje es por el ejemplo, y la segunda forma de aprendizaje es por lo que decimos. Y a veces nosotros como papás nos esforzamos mucho por decir y decir y decir, pero si no ven el ejemplo, se van a quedar corticas esas palabras. Por eso Dios nos mandó a Jesús, para que nos mostrara que lo que Él dijo, Él mismo lo hizo, Él mismo lo cumplió en Cristo. Y luego dice, versículo 8, escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como una cinta en tu frente. Y tal vez aquí me adelanté ya a hablarlo, pero aunque nosotros no nos vamos a escribir
en la frente y nos vamos a amarrar en un brazo esto como un recordatorio, el Señor me mostraba que el brazo tiene que ver con la actividad física, con la fuerza. ¿En qué invierto yo mi fuerza? Y como uno dice muchas veces, uno tiene aquí una palabra escrita, cuando uno lo tildan de algo, o cuando uno mira a una persona, uno le ve aquí a veces como un nombre sobre lo que uno piensa de ella. Y así pensaba en términos de la frente tiene que ver con la mente, tiene que ver con que Dios quiere reestructurar nuestros pensamientos, derribar fortalezas. Y una fortaleza es algo que se construye a partir de pensamientos o ideas equivocadas y distintas a la palabra de Dios y se vuelve un argumento en nosotros. Entonces Dios con su palabra lo que viene es a derribar esa fortaleza, viene a destruir ese pensamiento, esa idea equivocada y a edificar lo verdadero. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Llévala como algo en tu frente, llévalo como algo que sea parte de tu mente renovada, mis principios, mis palabras, mis mandamientos, que sean acorde también a lo que tú estás entendiendo que debes aprender a pensar, a razonar. Y luego dice, escríbelos en las puertas de tu casa y en la entrada de tus ciudades. Y creo que eso también tiene mucho que ver en términos espirituales con qué dejamos que entre a nuestra casa y qué dejamos que salga. ¿Sí? Ustedes saben que las ciudades antiguamente tenían una muralla de protección, tenían una puerta a las ciudades y eso era algo que guardaba la ciudad. Y la casa tiene una puerta para entrar y salir y para guardar también la casa y la gente que vive en la casa. Y aquí cuando el Señor nos está hablando de que escribamos su palabra en las puertas y en la entrada de la ciudad, tiene que ver con que nosotros estemos atentos para ver si su palabra está de verdad permeando nuestra casa. Si su palabra sale de mi casa y luego va al tema ya de iglesia o de ministerio, de todo lo demás, o es afuera la palabra y en mi casa no hay palabra. Y lo mismo que estoy dejando que mis hijos, mi familia, mi esposo, ustedes como hombres, les quiero hablar un momentico a los hombres, ¿qué ven en la televisión? ¿Con quién chatean? ¿Qué videos están viendo? ¿Qué series? ¿A qué le invierten tiempo? No estoy en contra de las series, no estoy en contra del chat, no estoy en contra ni Dios tampoco. Pero lo que tenemos que evaluar es si lo que Dios nos manda a tener en la frente, en la mente, son sus principios, sus palabras, sus leyes. Lo que tú estás viendo, en lo que tú estás invirtiendo tiempo, las mujeres en novelas, a veces también en series, a veces en Instagram, en todo lo que nos distrae. No quiero decir que no podamos tener ratos de ver cosas que nos gustan, de ver un hobby, de a una mujer ver un maquillaje, un hombre ver motos, o sea, no quiero decir que no, que todo tiene que ser la Biblia, pero lo que sí debe ser el principio básico para tu familia es que independientemente de lo que veas debe estar acorde con lo que Dios dice que es bueno y debe estar en contra, tú debes estar en contra de ver o hacer cualquier cosa, serie, película, chat, video y demás, que esté contra los principios de Dios. Mejor dicho, para ser más clara en este punto, si lo que yo dejo entrar a mi casa, lo que dejo entrar a mi ciudad, lo que dejo entrar a mi mente, a mi familia, sea lo que sea, un juego, un muñeco, una película, una canción y demás, lo que dice, lo que manifiesta, lo que enseña, lo que muestra, no está acorde, no va alineado con la palabra de Dios, lo que va a producir en mí es que yo esté en contra de los principios, los decretos y los mandatos. Por eso Dios nos manda a cubrir como una muralla nuestra casa, nuestra familia. Y es muy valioso que oremos, es muy valioso que en oración levantemos muros de protección, es muy valioso que establezcamos en nuestra casa espacios para que el Señor se manifieste, pero también es sumamente valioso y necesario que en lo natural hagamos lo que nos corresponde, porque a veces oramos pero estamos viviendo en necedad. Y una familia íntegra, una familia guardada, no es una familia santurrona, no es una familia temerosa, no, es una familia que entiende que todo lo que cruza su puerta o todo lo que entra debe ser primero filtrado por un hombre o una mujer que entiende los principios de Dios y que todo lo que quiere que los suyos vean o a lo que estén expuestos esté acorde con su palabra. Y hago aquí un paréntesis, no quiere decir que todas las series tienen que ser de la Biblia, ¿sí? O que todo lo que voy a enseñar todo el día estoy hablando de la Biblia y recitando la Biblia y cantando la Biblia, no. Eso es una parte que puedes hacer, pero tu vida misma, tu comportamiento, tus respuestas, tus decisiones, mientras sean
basadas en principios bíblicos van a manifestar a Dios sin necesidad de que lo recites todo el tiempo. Y tu forma de entretenerte aún, aunque sea una película de animales, aunque sea una historia de la vida real, aunque sea una carrera, lo que sea, puede ser agradable a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a filtrar y guardar en esas murallas de nuestra familia. Y aquí ya vamos a entrar en una segunda parte, y es entender que voy a definirles dos conceptos muy importantes. Vamos a hablar de cultura versus ideología. Entonces, buscando un poco en el diccionario, la cultura, el término cultura. ¿Y por qué vamos a hablar de cultura? Porque hemos venido hablando ya todo este tiempo que llevamos aquí, de que la cultura del reino de Dios se implante en mi casa, pero a veces no entendemos qué es la cultura. Entonces quiero aclarar que la cultura se refiere a un conjunto de bienes materiales, espirituales, de un grupo social transmitido de generación en generación, con el fin de orientar prácticas individuales y colectivas. Voy a ponerlo más clarito para todos. Una cultura involucra una lengua, una forma de hacer las cosas, un estilo de vida, unas costumbres, unas tradiciones, unos hábitos, unos valores, unos patrones y un conocimiento. La cultura implica todo eso que dije: lengua, tradiciones, estilo de vida, comportamientos, formas, patrones y conocimiento. Versus la ideología. La ideología es un conjunto de ideas. Ideología, estudio de ideas. La cultura implica aspectos mismos de la vida práctica, la cultura. La ideología tiene que ver con una idea, con un concepto, con un pensamiento sobre algo. Entonces, ¿qué me ha hablado a mí el Señor? Y me ha advertido a mí, a mi casa. Me ha dicho: cuidado, pilas, para que lo que tú estés viviendo en Cristo no sea una ideología, una información, un concepto, sino una cultura. Porque no se llama ideología del reino, se llama cultura del reino. Así que, poniéndolo en forma práctica, la cultura tiene que implicar una lengua, o sea, ¿qué se habla en mi casa? ¿Cómo se resuelven los procesos en mi casa? ¿Cómo es el estilo de vida? ¿Qué costumbres tenemos? ¿Son bíblicas? Y no estoy hablando en el vestimenta ni en la forma de comer. Estoy hablando, ¿es bíblico la forma en que nosotros nos comportamos? ¿Son bíblicos nuestros hábitos, nuestras tradiciones? ¿Son bíblicos los patrones, el conocimiento dentro de mi familia? Porque si no es así, lo que tú y tu casa están aprendiendo son ideologías bíblicas. Y aunque sirven, aunque son valiosas, el tema es que si no se viven, si no se vuelven una cultura, si tú no haces de los principios, las leyes y los mandatos una cultura, la deserción espiritual de tu casa, la posibilidad de que los hijos o la esposa o el esposo en un momento dado cambie de idea, deje este estilo de vida, es muy fácil, porque todos, independientemente de que seamos creyentes o no, tenemos una cultura en nuestra propia familia, una forma en que siempre se hacen las cosas, en que se hablan, en que se pelea, una forma en que se come, una forma en todo. Pero si nosotros no dejamos que la palabra produzca cambios en esa cultura de mi casa, en la forma en que hablo, que resuelvo, que pienso, que educo, vamos a hablar de la educación a las mujeres mucho, y aquí también es importante los hombres, si nosotros no dejamos que la cultura de Dios, la forma en que Él habla, que Él piensa, que Él enseña, que Él dice, venga sobre mi familia, entonces no vamos a tener cultura de reino, vamos a tener una ideología cristiana, más no vamos a estar afectando a nuestras generaciones para que ellas permanezcan en estos principios, mandatos y leyes que Dios nos ha dado. Entonces es muy importante. ¿Qué necesitamos entender nosotros? Que la palabra cultura viene de la palabra cultivo. O sea, es un lugar en el que se cultivan estas cosas. La ideología no tiene que ver necesariamente con que algo se cultive. Es una forma de pensar, pero no tiene que ver con que algo se cultive. Entonces, ¿cómo yo logro que cosas se cultiven en mi casa? Viviéndolas yo misma, instaurándolas en mi propia vida primero. Si yo quiero que mis hijos sean hijos que oren, yo tengo que ser una mujer que ora. No les puedo decir, hijo, ora, y nunca me ven orar. Hijo, es que hay que ir a la iglesia, y yo nunca voy a la iglesia. Hijo, es que no se puede decir mentiras, y yo soy la que miento en la casa. No se puede decir, hijo, no grites, y yo grito. ¿Sí? Entonces, la cultura del reino empieza con entender los principios de Dios sobre mí,
empezar a aplicarlos y empezar a instaurarlos e impartirlos sobre los míos. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Miren, los tiempos en los que estamos y los que vienen son más difíciles, son más duros, son más desafiantes. Y si nosotros no hemos instaurado la cultura del reino de Dios en nuestra casa, no nos vamos a poder sostener. La ideología cristiana no va a ser suficiente para que tu alma y tu carne, tu cuerpo, puedan mantenerse firmes y de pie. Por eso Dios está permitiéndonos estos momentos y por eso hay tantas situaciones en las familias ahora, porque nunca la gente había estado expuesta a estar en 4 paredes, el esposo, la esposa y los hijos. Antes uno peleaba y bueno, el marido se fue a trabajar, la mujer se fue a hacer sus cosas y los niños se fueron al colegio y chao. Se dejó sin resolver, pero pasó todo el día y nos volvimos a encontrar de noche. De pronto seguimos peleando o se pasó ya por alto porque ya se nos pasó la rabia y no resolvíamos. Ahora uno pelea y le toca quedarse en la casa. Pelea y le toca acostarse a dormir con o sin disculpas. Está desesperado, igual le toca quedarse con el hijo. No quiere, sino de pronto dormir, igual hay que enseñarle a los hijos y estar en clase. Entonces, imagínense que estamos siendo enfrentados a nuestra verdadera realidad, a lo que Dios estableció como familia. ¿Y por qué? Porque Dios quiere restaurar las familias. Dios quiere que aprendamos a que ese diseño de Él descienda sobre nosotros, y a que lo que Él ha establecido sobre su reino, de verdad yo lo pueda experimentar en mi casa. Por eso están sucediendo tantos conflictos y luchas y de todo, no porque Dios es malo, no porque Dios está permitiendo que sufras, es porque Él quiere exponer a la luz. Él dice que Él expone el pecado, Él expone la oscuridad a la luz para poder manifestar, para poder yo ser consciente que empieza una transformación para volver a su diseño original desde mí y, como les dije desde el comienzo, en un sistema donde todos son afectados para bien. Entonces, quiero recordarles que no podemos continuar con nuestra vida normal, porque nuestra vida normal no funciona. Necesitamos incluir a Dios y la cultura del reino para que funcione, porque el diseño original es la cultura de Dios en tu casa. Esa es la forma en que tu familia va a funcionar, porque Él lo diseñó. Entonces, en la medida en que yo vuelvo al diseño original, aunque tenga que vivir procesos, todo lo que yo deseo que funcione en mi casa va a funcionar. Y por último, quiero terminar este punto resumiendo 3 cositas para concluir. La restauración de todas las cosas. El proceso de que su diseño original se instaure en mi familia implica 1, arrepentimiento. Y tal vez algunos han estado escuchando a Marcos Brunet en este tiempo dando un seminario espectacular que se llama Metanoia. Y él decía que la metanoia es el cambio, es la transformación, es el proceso de hacer las cosas completamente diferentes. Y todos hemos oído esta cita, Romanos 12 del 1 al 2, renovar la mente y no adecuarse al mundo actual. Entonces el primer punto es arrepentirnos y reconocer, Señor, he sido cristiano por años o apenas te estoy conociendo, pero tal vez he querido que tú solo vengas a mi vida a resolver mis problemas, pero yo no he querido ser obediente, no he querido hacer cambios de verdad, pero hoy entiendo que necesito que mi vida sea distinta y que tú seas el que tome el control de mi casa a través de yo empezar a entender cuáles son los principios, los decretos, los mandatos tuyos en tu palabra para aplicar en mi familia. Es el primer punto, arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente de algo, el siguiente paso es tener un plan de acción, tanto en lo natural como en lo espiritual, porque si yo pido perdón o me arrepiento de algo y no sé cómo voy a hacerlo diferente, voy a volver al mismo lugar. Acuérdense que el arrepentimiento es cambio de dirección, entonces, listo, empiecen cada uno a orar y empiece cada uno a revisar en qué áreas necesito hacer las cosas diferentes en mi casa, en qué aspecto necesito tomar decisiones y a buscar en la palabra qué dice Dios sobre cada tema. Para mí ha sido sumamente enriquecedor. Por ejemplo, si tengo un tema difícil con mis hijos en la crianza y no sé cómo manejarlo, voy y busco y estudio crianza en la Biblia. ¿Qué dice Dios de la crianza? ¿Qué dice Dios de la instrucción a los hijos? ¿Qué dice Dios de la corrección? Entonces, cuando yo no sé cómo vivir algunas cosas, yo estudio los temas específicos sobre los cuales yo necesito aprender y aprendo en ese tema y Dios me fortalece y me da la sabiduría. Si tu tema es el tema matrimonial, entonces busca qué dice Dios sobre el matrimonio, estudia sobre el matrimonio, estudia sobre el carácter de un hijo de Dios. Si tu tema es el tema
ministerial, que de pronto has estado muy metida en el ministerio y poco en tu casa. Entonces estudia qué dice Dios acerca del hombre y la mujer en su rol de familia, antes que en el ministerio, y luego en el ministerio. O sea, el arrepentirse tiene que implicar un plan de acción. El segundo punto es permitir que venga su reino. Como dijo Mateo 6, del 9 al 10, dice, ustedes han de orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en mi casa como es hecha en el cielo. Entonces es empezar a orar, pero también es empezar a darle el espacio a que Jesús se manifieste a través mío. A veces decimos, Señor, cambia mi casa, Señor, renueva mi familia, Señor, haz esto. Pero no estamos nosotros en lo poquito que conocemos permitiendo que Él se manifieste en nosotros en humildad, en amor, en obediencia, en perdón. Entonces, si yo no me ejercito en lo que yo sé que son principios de su reino, ¿para qué oro? Para que venga más de su reino. Va a venir más en la medida en que yo permito que mi carne, mi cuerpo, mi alma se sometan a la obediencia espiritual. Y por último, entender que el gobierno por parte de los hijos de Dios, que somos nosotros y es su iglesia, comienza con las familias. La familia, como todos sabemos, es el ente vital, central de la sociedad. ¿Qué está haciendo Satanás? Dañando la familia, porque si daña la familia, daña a los hijos, y si daña a los hijos, daña a las generaciones, y es una iglesia que no funciona. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que Dios le ha dado a su iglesia, a sus hijos, gobierno y autoridad. Y el gobierno y la autoridad la recuperamos o la adquirimos a través de sus principios en nuestra vida, a través de tomar autoridad en lo que Él nos ha dicho que hagamos, que somos, en nuestra identidad, y también entendiendo que hemos recibido, como dice Hechos 1:8, poder a través de su Espíritu Santo, para ser fuertes en lo que somos débiles, para adquirir entendimiento y revelación de las cosas que Él nos empieza a hablar y a mostrar, y también para tomar control sobre nuestra casa, nosotros. No delegues la responsabilidad de tu matrimonio afuera. No delegues la responsabilidad de tus hijos afuera. Si eres una persona que trabaja y no los puede cuidar, independientemente de que yo sea una mamá que estoy en casa o no, Dios me da la capacidad de ser una mujer virtuosa en la medida en que yo le pido a Él y estudio cómo es una mujer virtuosa. Si soy el hombre, estudio qué es el sacerdocio y entiendo que no, Dios no me está diciendo que me tengo que quedar todo el día en la casa. Lo que Dios me está diciendo es que tengo que vivir y entender y poner límites a mis hijos, y al que los cuida también instruirlo en lo que es la verdad de la palabra. ¿Qué pueden ver mis hijos? ¿Qué no pueden ver? ¿Qué pueden oír? ¿Qué no pueden oír? ¿A dónde deben ir? ¿A dónde no? Todo esto, todo lo que se habla en mi casa, todo lo que se hace para la gloria de Dios. Tomar gobierno, tomar ese lugar de volver a la autoridad de ser papá, de ser mamá, de ser esposos, y de entender que las generaciones, como lo leímos ahora, son una responsabilidad de nosotros, pero están en el corazón de Dios desde siempre. Dios es un Dios generacional y está buscando restaurar la familia, restaurar la vida de nosotros y que venga su reino a nuestro hogar. Entonces, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Recordar que nosotros somos sus hijos y el más interesado en que venga su reino es Él. Así que si le damos permiso menguando, si le damos permiso orando, y si le damos permiso ya no defendiéndonos, ya no contendiendo, ya no queriendo hacer las cosas a mi manera sino a la suya, vamos a ver una cosecha y vamos a ver un fruto. Tal vez no inmediato, pero en el proceso vamos siendo transformados y sí o sí los frutos se van a ver. Anoche Dios me daba a mí una palabra para un grupo de mujeres, y hay muchas veces en la mujer momentos difíciles porque uno se dedica a sus hijos y se invierte, y una vez dice, Señor, ¿a qué horas pienso en mí? ¿A qué horas voy a ver el fruto? Si a veces lo que uno ve es caos. Pero Dios me decía, hay recompensas generacionales, dale tiempo a tus hijos de crecer y vas a ver que lo que sembraste tal vez con lágrimas, lo vas a cosechar con el tiempo. En tus hijos y en su vida tú vas a ver el valor que hay en invertirse, ya sea como un hombre, como un sacerdote, como una mujer que edifica su casa. Pero tranquila, yo voy a hacer que el fruto se manifieste. Así que, Señor, hoy oramos y pedimos que tu fruto se manifieste, que nosotros como hogares, Señor, podamos volver a ese diseño original, que como dice tu palabra, venga tu reino y se haga tu voluntad en mi casa, primeramente en mi vida y sobre los míos, Señor. Nosotros hoy declaramos que somos familias de reino,
que somos hombres y mujeres generacionales, que entendemos que el impacto que vamos a causar sobre los nuestros va a producir un fruto de años, Señor, y pedimos que seamos edificados en tus principios, tus leyes y tus mandatos para obedecerlos, Señor, para hablar de ellos en casa, en el camino, cuando salgamos, para tenerlos aquí en nuestra mente, Señor, y te pedimos que la renueves con tu palabra y también, Señor, en nuestro brazo, en nuestras actividades, en lo que le invertimos fuerza y recursos. Hoy bendigo a cada persona que se ha conectado para oír tu palabra y te pido que tú le des revelación y entendimiento con el mensaje de hoy conforme a la necesidad y conforme al diseño que tú tienes para cada hogar y lo que tú quieres restaurar en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias a todos.